A ver qué dice aquí. Vapor recalentado a 28,12 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado entra a un sobrecalentador a razón de 1000 kilos por hora. ¿Mm? Agua 30 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado y 38 grados centígrados también entra al sobrecalentador. El vapor saturado, ahí me pone aquí, una M se metió, ¿no? El vapor saturado sale a 26,83 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Calcúlese el flujo de agua, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un sobrecalentador, ¿no? Vamos a dibujar aquí más o menos en qué consiste el sobrecalentador, ¿no? El sobrecalentador es un aparato, pero está aquí. Vamos a ver así. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces dice que entra por acá vapor recalentado. Aquí entra vapor recalentado a la presión de 28,12. 28,12. Presión 28,12 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahí no dice la presión, olvidé la temperatura, ¿no? La temperatura falta. Y 316 grados centígrados. 28,12 y 316 grados centígrados. Me olvidé eso, ¿no? Y 316 grados centígrados. Me olvidé el enunciado. Le van a poner 28,12 y 316 grados centígrados, ¿no? Me olvidé aquí en el enunciado, ¿no? Este de acá, 316 grados centígrados, ¿no? A razón de 1000 kilos por hora. Aquí es 1000 kilos por hora. Por el otro lado, acá viene agua. Agua a 30 kilos. A presión de 30 kilogramos. Fuerza sobre centímetro cuadrado. Y 38 grados centígrados. También entra el sobrecalentador. Y sale de aquí vapor saturado.
¿Ya? Sale vapor saturado. A 26,83 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y me pide el flujo de agua aquí, ¿no? ¿Cuánto de agua tiene que entrar por acá? ¿No? El flujo de agua, ¿no? ¿Ya? Flujo de agua me piden, ¿no? O sea, por eso se llama esto de sobrecalentador, ¿no? Está entrando vapor recalentado y queremos que salga vapor saturado, ¿no? Para que salga vapor saturado, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle agua, ¿no? Entonces por acá, por esta cañería de arriba, entra agua, aquí hay una especie de duchita, ¿no? Entra el agua por esta cañería y aquí se esparce, ¿no? Hay aquí unos aspersores que hacen que el agua salga pulverizada por acá para enfriar el vapor y salga como vapor saturado. Entonces la pregunta es ¿cuánto de agua tenemos que meter aquí al desobrecalentador? Este es un desobrecalentador, ¿no? ¿Cuánto de agua tenemos que meter al desobrecalentador para que salga vapor saturado, ¿no? Entonces mi volumen de control tiene que ser el desobrecalentador, ¿no? Este aparato de acá, ¿no? Ese, ¿no? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, aquí de varias entradas y varias salidas, aquí hay dos entradas y una salida, ¿no? Entonces, para que nos ordenemos y no tengamos problemas, podemos numerarlo, ¿no? Por ejemplo, esta entrada de acá le puedo llamar 1, a la entrada de acá le puedo llamar 1, a esta de acá le puedo llamar 2, y a la salida le puedo llamar 3, ¿no? 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 Entonces, ¿qué dicen ustedes? Aquí se trata esto de un sistema abierto, ¿no? Sistema abierto, ¿no? Sistema abierto de estado y flujo estable, ¿no? Sistema abierto de flujo estable. Entonces, que aquí si aplicamos la ecuación de continuidad, la masa de entrada igual a la masa de salida, o la masa de salida igual a la masa de entrada, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? ¿No? Entonces, la masa de salida le estamos llamando M3. M3, aquí va a ser igual a la masa de entrada. La masa de entrada hay dos, hay M1 más M2, ¿no? Entonces, como es flujo, entonces va con su puntito arriba, ¿no? Entonces, esa será la ecuación de continuidad, ¿no? M3 igual a lo que sale, igual a lo que entra, M1 más M2, ¿no? Y la primera ley, ¿no? Calor del volumen de control menos trabajo del volumen de control, que es igual masa de salida, entalpía de salida. Bueno, ya podemos hacer simplificadamente, ¿no? Esto, ¿no? Ya directamente, ¿a qué digo yo? A la masa, ¿no? Porque la masa entra en entalpía de salida menos entalpía de entrada, más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, y más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada, ¿no? Entonces aquí cierro esto, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Entonces, aquí este ejercicio el enunciado no dice nada acerca de la altura de entrada y altura de salida, ¿no? Se supone que es insignificante la altura, por lo tanto la energía potencial va a ser cero, ¿no? De igual modo no dice nada acerca de las velocidades. Se supone que los diámetros de la cañería prácticamente son los mismos. Por lo tanto, si hay alguna variación en la velocidad va a ser insignificante. Por lo tanto, este término también va a ser cero, ¿no? ¿No? Tampoco aquí me dice que hay intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior. No hay intercambio, no menciona nada. Entonces el término también es cero. Del mismo modo, no hay trabajo aquí. No hay un eje que se esté moviendo. También el trabajo va a ser cero, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces aquí va a ser cero igual a la masa, si quieren,
Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Si continúo por acá, si quieren cero igual, masa de salida por entalpía de salida menos masa de entrada por entalpía de entrada. O sea, en otras palabras, masa de salida por entalpía de salida igual masa de entrada por entalpía de entrada. Masa de salida, masa 3 por entalpía en 3. Y masa de entrada, masa en 1 por entalpía en 1, más masa en 2 por entalpía en 2, ¿no? Así, ¿no? Porque hay dos entradas, ¿no? De aquí, entonces, ¿qué voy a despejar? Entonces, aquí hay tres variables, ¿no? M1, M2 y M3, ¿no? Como yo sé que M3, como yo sé que M3, la masa de salida es igual a M1 más M2, ¿no? Entonces, despejamos M2. M2 aquí va a ser igual. O podemos reemplazar directamente, ¿no? M3 sin necesidad de despejar, ¿no? M3 aquí es igual M1 más M2, ¿no? Entonces M3 es igual a M1 más M2. Entonces aquí directamente pongo M1 más M2, que sería M3 por entalpía en 3, ¿no? Igual M1 por entalpía en 1 más M2 por entalpía en 2, ¿no? Entonces aquí digo yo M1 por entalpía en 3 más M2 por entalpía en 3 es igual a M1 por entalpía en 1 más M2 por entalpía en 2, ¿no? Aquí despejamos M1. Aquí va a ser igual. Entalpía en 3, ¿no? Menos entalpía en 1. ¿No? Y aquí este lado factoriamos M2, aquí va a ser igual a entalpía en 2 menos entalpía en 3, ¿no? ¿No? Entonces, despejando M1, aquí va a ser igual M2, entalpía en 2 menos entalpía en 3. Y aquí abajo, entalpía en 3 menos entalpía en 1, ¿no? Menos entalpía en 1, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces hay que reemplazar, porque todos estos datos tenemos estos datos. M2, tenemos, ¿no? M2 aquí está, 1000 kilos por hora. ¿No? Entalpía en 2, vapor recalentado. ¿No? Vamos a ir poniendo datos aquí, ¿ya? M2, 1000 kilos hora. Entalpía en 2, vapor recalentado. Presión 28,12 y temperatura 316. Eso lo buscan de la tabla, ¿no? Se van a la tabla de vapor recalentado. Presión de 28,12 y temperatura 316. $726.1. 726,1. Perfecto. Entonces aquí es
26,1. Menos entalpía en 3. Aquí en 3 a la salida, fíjense, está saliendo vapor saturado. Quiere decir que el título es 1, ¿no? Vapor saturado a la presión de 26,83. Entonces van a la tabla de vapor saturado y buscan la presión de 26,83. Y ahí leemos la entalpía del vapor. $669,1, ¿no? Kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Están siguiendo, ¿no? Abajo, entalpía en 3, es la misma. 669,1 menos la entalpía en 1. Y en 1 está entrando agua. Agua. A la presión de 30 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pero una temperatura de 38. De 38, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes en la tabla, a la presión más o menos de 30, que no tengo 30, tengo 28 o 31, o en el otro lado tengo 29,7, su temperatura de saturación más o menos es 238 más o menos, ¿no? 232. Y eso está a una temperatura muy por debajo, ¿no? A 38. O sea, que quiere decir que por acá, lo que viene por acá es líquido subenfriado. ¿No ves? Es líquido subenfriado, ¿no? Y si se trata de líquido subenfriado, entonces para leer la entalpía, la variable que manda es la temperatura. Tengo que entrar con temperatura, ¿no? Entonces, si la temperatura es 38 grados centígrados, en la tabla me ubico en 38 grados centígrados y leemos la temperatura, ¿no? Y 38, leemos la entalpía, ¿no? A 38 grados centígrados, la temperatura, la entalpía del agua es 37,76, ¿no? 37,76, ¿no? Esa es la entalpía del agua, ¿no? Kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entonces va kilocaloría con kilocaloría, kilogramo con kilogramo, ¿no? Entonces, así de fácil, calculamos el flujo máximo que debe entrar, ¿no? ¿No? Entonces, ese resultado, ¿cuánto sale? 90,2841. 90,28. 90,28 kilos por hora, ¿no? Poquito, ¿no? ¿No? Estos aspersores tienen que estar, por hora, tienen que estar mandando 90 kilos por hora, ¿no? ¿Mm? Ese sería el flujo máximo, ¿no? ¿Listo?
Disculpe, ingeniero, una pregunta. Diga, ¿De dónde sacó la entalpía 1? esta de acá. Sí, ingeniero. Cuando aquí está entrando a 30 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 38 grados centígrados, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, como no hay 30 exacto en la tabla, agarre una presión un poquito menor a 30, que es la que hay es 29,7. Si se fijan en la tabla, para 29,7, su temperatura de saturación es 232, ¿ya? Y esto está entrando a 38, ¿no? Una temperatura muy por debajo de la temperatura de saturación. Entonces, quiere decir que está entrando aquí líquido subenfriado. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Está Sí, sí. entrando líquido subenfriado, ¿ya? Ahora, cuando se trata de líquido subenfriado, cualquier variable que vayan ustedes a medir o a sacar de la tabla, la variable que manda es la temperatura, porque no van a entrar con la presión de 30, ¿no? Si entran con la presión de 30, van a leer la saturación, y esto no está saturado, está subenfriado. Entonces tienen que entrar con temperatura, ¿no? Porque se trata de líquido subenfriado. Entonces van a la tabla, ubican la temperatura de 38 y leen la entalpía que le corresponde a 38, porque lo que hay aquí es líquido, ¿no? Líquido no es vapor, es líquido. Entonces tienen que leer la entalpía del líquido a la temperatura de entrada, que es 38, ¿no? Entonces, si se van a la tabla con 38 y ven la entalpía del líquido, de ahí sale ese valor de 37,76, ¿no? Que sería la entalpía del líquido. ¿Lo miró en la tabla? Sí, sí, ingeniero. Eso es. Y Gracias. siempre va a ocurrir eso. Siempre que sea líquido subenfriado, se entra con temperatura a la tabla. Siempre. Parece que eso no les dije, ¿no? No me acuerdo si les dije o no les dije. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pasamos la hoja? Pasamos entonces, ¿no? Sí, Sí, No sí. dicen nada, sigo avanzando. Oye, caramba, ¿qué pasó? Mi dedo está muy duro, caramba. el frío, ingeniero. ¿Mm? ¿Qué es por el frío? Qué frío, no hay frío ya. Vamos a ver ahora otro puntito, el coeficiente de Joule-Thomson y el proceso de estrangulamiento. El coeficiente de Joule-Thomson se define por la relación
Esto se abrevia con una letra parecida. Esta es una letra griega mu, ¿no? Una especie de U alargada, ¿no? Esto es igual, ¿no? Diferencial de temperatura sobre diferencial de presión, ¿no? A entalpía constante, ¿no? Ese, ¿no? Esta cantidad se define en términos de propiedades termodinámicas, ¿no? La temperatura es una propiedad termodinámica y la presión también es una propiedad termodinámica. Por lo tanto, el resultado también debe ser una propiedad termodinámica, ¿no? Eso es lo que estoy escribiendo, ¿no? Esta cantidad se define en términos, de propiedades termodinámicas. Esta cantidad se define en términos de propiedades termodinámicas, ¿no? Y por tanto, también el resultado debe ser una propiedad termodinámica, ¿no? Por lo tanto, su combinación o el resultado también debe ser una propiedad termodinámica, ¿no? La significación del coeficiente Joule-Thomson de Joule-Thomson puede verse considerando un proceso de estrangulamiento. Puede verse considerando un proceso de estrangulamiento, el cual es un proceso de estado y flujo estable. El cual es un proceso, le voy a poner aquí a F, ¿no? Para no escribir toda la palabra. El cual es un proceso de estado y flujo estable. ¿Mm? A través de una restricción en un conducto, ¿no? A través de una restricción en un conducto con una caída de presión resultante, ¿no?
con una caída de presión resultante. Un ejemplo típico. Un ejemplo típico. Un ejemplo típico es el flujo a través de una válvula parcialmente abierta. Un ejemplo típico es el flujo a través de una válvula parcialmente abierta, ¿no? O de una restricción en una tubería, ¿no? ¿Mm? En la mayoría, no sé por qué. Está aquí. En la mayoría de los casos esto ocurre tan rápidamente que no hay ni bastante tiempo en la mayoría de los casos, esto ocurre tan rápidamente que no hay ni bastante tiempo ni un área suficientemente grande para que haya una transmisión de calor apreciable, ¿no? Por tanto, podemos suponer que tales procesos son adiabáticos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esta sea una tubería, ¿no? Esta es una tubería. Y aquí hay una restricción.
¿Ya? Hay una restricción aquí. Hay una restricción, ¿no? Entonces, si por acá viene el fluido, supongamos que sea agua. ¿No? Así sería, ¿no? Entonces, tiene que pasar por esa restricción, ¿no? Entonces, si aquí adelante, vamos a suponer que aquí hay una presión 1, y aquí a la salida habrá una presión 2, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la presión en 1 es mucho mayor que la presión en 2, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca una caída de presión, ¿no? Eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Entonces, el paso del fluido por acá es rápido. El paso del fluido por acá es rápido debido a la presión, ¿no? Entonces, por esta restricción pasa rápidamente el fluido, ¿no? Como pasa rápidamente el fluido, entonces no hay tiempo suficiente ni un área grande, el área es bien pequeña, no hay suficientemente área para que haya una transmisión de calor apreciable, ¿no? Por lo tanto, se pueden suponer que tales procesos son adiabáticos, ¿no? ¿No? Si esta restricción la miramos de frente, sería así, ¿no? Esta sería la tubería y esta sería la restricción, ¿no? Así, digamos, por acá, ¿no? Entonces, esta es la restricción, esta es me ha dicho, esta es la, así, ¿no? Y por este huequito del medio está pasando la línea de flujo, ¿no? ¿No? Entonces, el fluido va por acá, ¿no? Por ahí, por ese huequito está pasando, ¿no? ¿No? Así, ¿no? ¿No? Así sería, ¿no? O también eso lo podemos representar con una válvula, dice parcialmente abierta, ¿no? Una válvula parcialmente abierta, ¿no? Si por acá hay una tubería, ¿no? Entonces aquí hay una válvula, se presenta así, ¿no? Una válvula. También lo mismo, ¿no? Representa válvula parcialmente abierta, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, si consideramos este mi sistema así, ahí, ¿no? Entonces, sería un sistema abierto. De estado y flujo estable, ¿no? Todo lo que entra, sale. Así, ¿no? ¿No? Entonces aquí, calor, en otro trabajo, igual, masa que sale, entalpía de salida, energía cinética de salida, más energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Esa sería la primera ley, ¿no? ¿No? Entonces,
Lo primero que estamos diciendo es que el fluido pasa rápidamente por acá, que no hay ni bastante tiempo ni un área suficientemente grande para que haya una transmisión de calor apreciable. Por lo tanto, suponemos que tales procesos son adiabáticos. Entonces, este término es cero. No, tampoco hay trabajo, ¿no? Porque solamente aquí está pasando el fluido a través de la restricción. Entonces aquí no está produciendo trabajo, por lo tanto esto también es cero, ¿no? Se supone que si tomamos un sistema de referencia, entonces la altura de la entrada es igual a la altura de salida. Por lo tanto, las energías potenciales son las mismas, por lo tanto son despreciables, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? Cero igual masa de salida, ¿no es cierto? Por entalpía de salida, más energía cinética de salida, ¿no? Menos masa de entrada, por entalpía de entrada, más energía cinética de entrada. Entonces aquí podría ser masa de salida, ¿no? Por entalpía de salida, más energía cinética de salida, menos masa de entrada, por entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, ¿no? Pero como sistema F, la masa de salida es igual a la masa de entrada, ¿no? ¿No ves? La masa de salida es igual a la masa de entrada, por lo tanto esto se va, ¿no? Me quedaría que entalpía de salida más energía cinética de salida es igual a entalpía de entrada más energía cinética de entrada. Ahora, si el ruido es un gas, el volumen específico siempre aumenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar? Porque como disminuye la presión, al disminuir la presión, entonces el volumen específico, el volumen del gas va a aumentar, ¿no? Si se trata de un gas, el volumen específico siempre aumenta, ¿no? Por tanto, la energía cinética aumentará, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, este aumento de energía cinética es pequeño. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este aumento de energía cinética es pequeño, ¿no? Y se puede decir con alto grado de exactitud que las entalpías y se puede decir con alto grado de exactitud que en estos procesos las entalpías
Y se puede decir con alto grado de exactitud que en estos procesos las entalpías final e inicial son iguales, ¿no? O puedo decir entalpía de salida y entrada. ¿Mm? O sea que ese aumento de energía cinética es pequeño, lo que no va a ser no se va a modificar sustancialmente el resultado, ¿ya? De que hay aumento de energía cinética, hay aumento de energía cinética, sobre todo cuando se trata de gases, ¿no? Ahora, si se trata de líquido, prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos suponer con alto grado de exactitud que ese aumento de energía cinética es despreciable, ¿no? Por lo tanto, podemos suponer esto, ¿no? Que la entalpía de salida más la energía cinética de salida es igual a la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada. Entonces, al suponer esto, se supone esto, y me queda que la entalpía de salida prácticamente es la misma que la entalpía de entrada, ¿no? Entonces, estos procesos donde la entalpía de salida es igual a la de entrada se llaman proceso isoentálpico, ¿no? Entonces, no se olviden de aquí en adelante cuando haya un estrangulamiento, vamos a suponer que los estrangulamientos son isoentálpicos. ¿Qué quiere decir isoentálpico? Que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, ¿no? La entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja? Sí, ingeniero. Vapor de agua a 100 libras de fuerza por pulgada cuadrada y 500 grados Fahrenheit pasa por un proceso de estrangulamiento. Hasta una presión de 20 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, ¿no? Cinética nomás, porque potencial le voy a poner ese despreciable, ¿no? Los cambios de energía cinética son despreciables, ¿no? Energía potencial no existe, ¿no? No hay. Determínese la temperatura. Determínese la temperatura y el volumen específico
Determínese la temperatura y el volumen específico. Dependiendo de cómo sea la luz del evento, vas a tener que A la afinar salida. más o menos tintes, incluso el color de las luces. Y Un color pues, más cálido, el- ya sabes, luz, ¿no? Un poco más blanco, ¿vale? Un poco más frío, un poco más cálido. Entonces, claro, en este caso, las luces de la Olimpia... Pues, hay un micrófono abierto. ¿De quién será? Bernabéu pegándote, ¿no? Ahí a la cara. Entonces, hay que salir... Hay un micrófono abierto. ¿De quién es? Fíjense. Ya. Se podría estandarizar un tipo de luz o algo. Ya, eso sería lo bueno. Identifiquen a ver ese micrófono. ¿De quién es? A ver. Es de Alexi. Alexis, tu micrófono está abierto. Ciérrelo. Ya. Aquí tenemos la tubería. ¿No? Aquí tenemos la tubería. ¿No? Aquí tenemos el estrangulamiento. ¿No? Ahí está el estrangulamiento. ¿No? Por acá circula el fluido, en este caso el agua. ¿No? Ahí, ¿no? Este va a ser mi volumen de control antes del estrangulamiento y después del estrangulamiento, ¿no? ¿No? Aquí tomamos P1 y aquí tomamos P2, ¿no? Entonces, vapor de agua a 100 libras fuerza por pulgada cuadrada y 500 grados Fahrenheit, ¿no? Presión 100 libras fuerza por pulgada cuadrada y 500 grados Fahrenheit. Pasa por un proceso de estrangulamiento hasta una presión de 20 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? ¿No? Entonces, de aquí me dice, los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Determínese la temperatura y volumen específico a la salida, ¿no? Y además el coeficiente de Joule-Thomson, ¿no? ¿No? Entonces hemos dicho que esto se trata de un sistema abierto, ¿no ve? Sistema abierto F, hemos dicho, ¿no ve? Sistema abierto F, ¿no? Si quieren, vuelvo a escribir aquí, ¿no? Calor, ¿no? Volumen de control, menos trabajo, volumen de control aquí igual. Masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Entonces aquí las energías potenciales son despreciables, el calor no hay calor, cero, trabajo no hay trabajo, es cero, ¿cierto? ¿No? ¿No? La masa de salida es igual a la masa de entrada, ¿no? Entonces también se simplifican la masa. ¿Y qué me quedaría? Bueno, aquí me quedaría mi masa de salida, hemos dicho entalpía de salida más energía cinética de salida, igual a masa de entrada, entalpía de entrada más energía cinética de entrada. Las masas de salida y masa de entrada son iguales, y las energías cinéticas y cinéticas prácticamente son despreciables, por lo tanto la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada, ¿no? Por lo tanto, este proceso es isoentálpico, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Todos los estrangulamientos son isoentálpicos, ¿no? ¿No? Entonces, nos vamos a la tabla, a 100 libras y 500 grados Fahrenheit, y leen la entalpía de entrada, ¿no? ¿No? En la tabla, ¿no? Ubican 100 libras, ¿no? 100 libras es 703, ¿no? 703, ¿no? La presión de 100 libras es 7,03, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y los 500 grados Fahrenheit, ¿no? 500 grados Fahrenheit equivale a
260, ¿no? La temperatura es 260, ¿no? ¿No? Entonces quiere decir que está entrando por acá vapor recalentado, ¿no? Entonces van a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Se van a la tabla de vapor recalentado y ubican, entran con 703 de presión ¿no? O 100 libras y bajan con 500 Fahrenheit 500, o 260, ¿no? Grados centígrados. Y ahí leen la entalpía, ¿no? Y la entalpía es 710,7, ¿no? Entonces la entalpía de entrada es 710,7 kilocalorías sobre kilogramo. Y ese valor es igual a la entalpía de salida, ¿no? Porque es isentálpico, ¿no? ¿Mm? Y a la salida la presión es 20 libras. Y 20 libras equivale a ¿cuánto? Se fijan en su tabla, 20 libras equivale a 1,41, ¿no? 20 libras equivale a 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en su tablita, a 20 libras, que es 1,41, ¿cuánto es la entalpía del vapor? ¿Cuánto es la entalpía del vapor? 642,4. A ver. 642,4. A ver. Si a la salida la entalpía fuera 642,4, estuviera saliendo vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Si la entalpía a la salida fuera mayor a 642,4, estuviera saliendo vapor recalentado. ¿A ver? Y si la entalpía a la salida es menor a 642,4, entonces está saliendo una mezcla de líquido vapor, ¿no? Como en este caso, ¿no? Está saliendo a 710. ¿No ves? Entonces aquí, a la salida, está saliendo una mezcla de líquido vapor, ¿no? Entonces calculamos el título, ¿no? Porque es 710, ¿no? Ah, 642 a ver, entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Entalpía del vapor menos entalpía del líquido, ¿no? Así, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vuelvo a repetir, parece que me chipé, a ver, lo voy a anotar aquí, ¿no? Entalpía a la presión de, ¿cuánto dijimos? De 1,41, ¿no? A la presión de 1,41, la entalpía es 642,4, ¿no? Si estuviera saliendo a 642,4, fuera vapor saturado, ¿no? Si estuviera saliendo a menos de 642,4, mezcla líquido-vapor. Y si está saliendo a más de 642,4, es vapor recalentado, ¿no? Entonces, como entra 710 y sale 710, 710 es mayor que 642,4, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sigue saliendo vapor recalentado, ¿no? Aquí sigue saliendo vapor recalentado. Menos recalentado que la entrada, pero sigue saliendo vapor recalentado, pues, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo hallamos la temperatura a la salida? ¿Cómo hallamos la temperatura? Tenemos que interpolar, ¿no? Entalpía a la salida, temperatura a la salida, volumen específico a la salida, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, a la salida, la entalpía, ¿cuánto es? 710,7. 710,7. Esa es la entalpía a la salida, igual que a la entrada, ¿no? Entonces me voy a la tabla y busco la presión de 1,41. Busco la presión de 1,41, ¿no?
Pero tengo que irme a la tabla de vapor recalentado, ¿no es cierto? Porque está saliendo vapor recalentado. Y suerte que hay 1.41 en la tabla, ¿no? Si no tuviéramos más problema. Hay 1.41 y busco la entalpía de 710. 710 no hay, ¿no? Hay 688,5. Hay una entalpía de 688,5. Y hay una entalpía de 714, ¿no? 714. Ya lo perdí. 8. Ahí sí, ¿no? Entonces copiamos esos datos, ¿no? Para 688,5, la temperatura es 2.4. La temperatura es 2.4. Y para 7.14 la temperatura es 2.60. Entonces estoy buscando una temperatura intermedia acá, ¿no? Ahora el volumen específico. Para 6.88, el volumen específico es 1.59. ¿No? Y para 2.60 es 1.78. Entonces aquí estoy buscando el otro valor, ¿no? Entonces, la temperatura a la salida y el volumen específico a la salida lo hallo de acá, interpolando. ¿Alguien puede darme los resultados rapidito de su tabla? Interpolando su calculadora. La temperatura sale 251,27, ¿verdad? 251,2, digamos. Ya, sí. O redondeando, 0,3 si quieren. Y el volumen específico 1,75. Ahí, ¿no? Está correcto, ¿no? Porque está entre 1.59 y 1.78. Y la temperatura entre 2.4 y 2.60, ¿no? Entonces, a la salida, la temperatura es 251,3. ¿No? Y a la entrada es 2.60, ¿no? O sea, la temperatura baja un poquito, ¿no? De 2.60 baja a 2.51. ¿No? Pero sigue siendo el vapor recalentado. Y el volumen específico de la salida es 1,75, ¿no? Ahora el coeficiente de Joule-Thomson, aquí igual, derivada parcial de temperatura sobre derivada parcial de presión, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? Aquí fíjense, a ver, voy a volver atrás un poquito. Aquí está, ¿no? Derivada parcial de temperatura sobre derivada parcial de presión a entalpía constante, dice, ¿no? Isoentálpico, ¿no? Derivada parcial de temperatura sobre derivada, pues he hecho diferencial de temperatura sobre diferencial de presión a entalpía constante, ¿no? Entonces esto, aquí va a ser igual, T2 menos T1 sobre P2 menos P1. Así sería, ¿no? Temperatura a la salida entonces 251,3 menos temperatura de entrada 260. Presión de salida 141. Presión de entrada 703. Me olvidé decirle hace rato que lo que me interesa en el coeficiente de Joule-Thomson, no es el valor numérico que sale, sino lo que me interesa aquí es el signo. Lo que me interesa es el signo, ¿ya? El signo, ¿no? El signo, ¿no? Fíjense aquí. 251 menos 260 me sale negativo. ¿No ven? Y 141
menos 703 también me sale negativo. Y negativo sobre negativo, ¿qué me va a salir? Positivo, ¿no? ¿No? Entonces el coeficiente de Joule-Thomson es positivo, ¿no? ¿No? El coeficiente de Joule-Thomson es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pongo acá yo? Me olvidé, aquí lo voy a anotar, me olvidé de decirlo, ¿no? Un coeficiente de Joule-Thomson positivo significa que la temperatura significa que la temperatura desciende, ¿no? Un coeficiente de Joule-Thomson positivo significa que aquí me comí la I. Positivo significa que la temperatura desciende durante el estrangulamiento, ¿no? Y un coeficiente de Joule-Thomson negativo y un coeficiente de Joule-Thomson negativo y un coeficiente de Joule-Thomson negativo significa que la temperatura ascenderá. Y un coeficiente de Joule-Thomson negativo significa que la temperatura ascenderá durante el estrangulamiento, ¿no? ¿No? En este caso el coeficiente de Joule-Thomson sale positivo, por lo tanto la temperatura desciende de 260 a 251, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, todos los procesos de estrangulamiento son isoentálpicos, no se olviden eso, ¿no?
¿Está bien, jóvenes? Si no me dicen nada, ¿alguna pregunta? Está bien, ingeniero, se entiende. Bien, vamos a quedar aquí entonces, jóvenes. Y seguimos.